Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer el análisis del cuento El gato, su autor Juan García Ponce. Si gustas acompañarme a hacer el análisis, quédate aquí conmigo y si no has leído el cuento, también te invito para que lo conozcas. El análisis del cuento lo vamos a realizar bajo la perspectiva de la corriente literaria marxista. Y antes de iniciar, vamos a dar una breve introducción de lo que se trata esta corriente para poder realizar adecuadamente el análisis. Vamos. Con Karl Marx se toma en cuenta el contexto social, ideológico y económico de las obras y se incluye el punto de vista del autor, lo cual contribuye al conocimiento histórico y cultural. Esta corriente va de la mano con un espíritu de servicio social. Que las obras sean útiles y de provecho. León Trotsky, Literatura y Revolución, 1924. Vladimir Lenin afirmaba que la obra literaria era producida de la lucha de clases. El marxismo se basa en dos principios para su análisis sociológico. Número 1. La sociedad es la que influye en la concepción de una obra, la cual toma del sistema económico, político, histórico, cultural y sociológico su estilo y forma. Número 2. La obra influye sobre la sociedad en la que se crea y se incluye el análisis crítico a la sociedad capitalista. El cuento fue publicado en el libro Encuentros en 1972 y posteriormente en Tajimara y otros cuentos eróticos en 2010. Su autor, Juan García Ponce, Mérida 1932, Ciudad de México 2003, es considerado uno de los mayores narradores mexicanos del siglo XX. Escritor yucateco, escribió ensayo, novela, cuento y teatro. También fue crítico de arte y literatura. Cursó estudios de filosofía y letras en la UNAM. Entre 1957 y 1958 fue becario del Centro Mexicano de Escritores, así como de la Fundación Rockefeller de 1960 a 1961. Recibió varios reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Literatura en 1989, el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en 2001, entre otros muchos. Este cuento pertenece a la corriente literaria del formalismo, la cual no toma en cuenta el contexto social ni tampoco el histórico para la realización de sus obras. Se podría decir que el formalismo es muy hermético o austero a los análisis sociológicos, psicológicos, históricos, económicos y culturales en sus obras. Pero se enfoca en hacer distinción entre el lenguaje literario y el lenguaje ordinario, con conceptos como el extrañamiento, desautomatización, literariedad, para lo cual utiliza palabras no comunes y complicadas con estilos narrativos que hacen que el lector se detenga a analizar los textos o que a veces son demasiado detallados y el lector es transportado a escenarios que se considerarían comunes, pero son escritos de tal manera que se logra en el lector la sensación de verlos por primera vez. Esto significa que el formalismo se concentra principalmente en las cuestiones intrínsecas, es decir, internas de las obras literarias, y se caracteriza por su falta de enfoque histórico y social. Destacan en esta corriente Roman Jakobson, Víctor Shklovsky, Boris Eichenbaum y Yuri Tinianov. Bueno, ¿y de qué trata el cuento? Vamos a hacer un resumen. El cuento nos narra a un gato pequeño, gris, de ojos amarillos, que de pronto llega a un edificio antiguo, pero bien conservado, y se queda a vivir allí. En este edificio antiguo, pues hay varios departamentos, están los conserjes, y aquí surge el siguiente personaje que se llama D.
Este personaje se da cuenta de la existencia del gato y poco a poco empieza a acostumbrarse a la presencia de este amiguito. A veces lo ve enroscado en las escaleras durmiendo y pues le echa un vistazo. Cuando él se va lo sigue con la mirada y otras veces lo encuentra en algún pasillo. D es un personaje que trabaja algunas horas y gana lo suficiente para vivir. Vive solo en su departamento, pero también aquí el autor nos narra una relación que D tiene con una amiga. Bueno, aquí el autor nos empieza a narrar de una manera muy detallada una relación muy enfocada al erotismo y a los sentidos, principalmente al sentido de la vista. También menciona que esta pareja se llevan lo suficientemente bien, se entienden y que incluso se quieren. Vuelve a entrar el gato en acción, pero bueno, en esta ocasión ya lo involucran en esa relación que ellos tienen y llega a ser el gato con el tiempo una parte pues muy importante. Se podría decir que la parte central, la parte que los une y pues que ya no pueden estar si no está el gatito. Entonces ya se logra esta totalidad, ¿verdad? De una relación que pues como que algo le faltaba y pues el gatito vino a llenar ese vacío. ¿Y qué pensaría Marx, Engels y todos aquellos que abrazaron esta corriente literaria del marxismo con respecto a este cuento del gato? Si tomamos en cuenta lo que decía Engels, que él aprendía más de historia leyendo las novelas de Balzac que en los libros de historia propiamente, podríamos considerar que este cuento es incompleto. Marx era un asiduo lector de literatura. Él leía de diferentes géneros, incluyendo la clásica grecolatina, a Goethe, Dante, Cervantes, Shakespeare, Balzac, etc. Y con toda esta información que obtenía de esas obras, realizaba análisis de los aspectos filosóficos, políticos y sociales. Entonces, con respecto a este cuento no tenemos mayor información, no sabemos qué sucede fuera de ese departamento. Yo me imagino en una burbuja a la amiga, en otra burbuja a D y en otra burbuja al gato, y los tres dentro de una burbuja mayor que es muy hermética y no permite la salida de información más allá de los detalles que se narran en lo que sucede dentro de ese departamento. No tenemos ningún dato que nos pueda ayudar a hacer algún análisis o o conocer cómo era el contexto social, económico, político, ni siquiera cultural. No sabemos ni siquiera cómo vestían o lo que comían. Ninguna tradición, no nos permite, no nos es útil para un análisis social. Hasta aquí el video, les agradezco muchísimo. Si gustan hacer también comentarios, pónganlos en la cajita de comentarios y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.